alegría que nos acompañe en este día, en este martes de mujeres en Buenos Días Oriente. Traemos mucha información y precisamente queremos compartir con usted, señora, con usted, señor, y los hijos también en casa, un tema de mucha importancia acerca de honrar a papá y a mamá. Esto en la entrevista del día. Y bueno, para hablar de este tema tan interesante para nuestra sociedad, nos acompaña el pastor Fidel Márquez. Él nos visita de la iglesia La Luz del Mundo. Bienvenido a Buenos Días Oriente. Buenos días, muchas gracias a ustedes por invitarnos a este hermoso programa Buenos Días Oriente. Pastor, es un verdadero gusto siempre que usted nos acompaña porque es importante como revista matutina, como programa familiar, también es importante llevar buenos valores, buenos consejos, excelentes mensajes que ayuden a que las familias estén mejor. Entonces es por eso que este tema para nosotros es de mucho interés e importancia. Para iniciar, pastor, a conversar, la Biblia dice que nosotros debemos honrar a nuestros padres. Sí, y entendemos que la Biblia fue escrita por decisión y determinación de Dios. Y Dios, cuando hablaba con el pueblo de Dios Israel a través de Moisés, escribió sus mandamientos con su propio dedo, es decir, con su propia mano, a mano y voz. Él ordena en el libro de Éxodo 20:12, nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. Es decir, es un mandamiento imperativo que han pasado los siglos, han pasado las generaciones, y esto se mantiene vigente, se mantiene vivo, y no le establece al hombre una cierta edad para que deje de obedecer, sino que permanece en todos los días. Exacto, eso es algo que viene de generación en generación, pero también el honrar a nuestros padres proviene de aquella enseñanza que ellos han ejercido en nosotros. Depende de cómo ellos nos han educado, también pues va a ser la honra que nosotros vamos a hacer con ellos y la obediencia. Tenemos muy claro que es un mandamiento de Dios y de hecho es el cuarto mandamiento de los 10 que nosotros conocemos: honrar a padre y madre, pero esto influye también en los padres, en la enseñanza que ellos nos hacen a nosotros. Sí, efectivamente, porque sería también el fruto de los padres que sus hijos los honren, y para ello es necesario inculcar en ellos los valores morales y valores espirituales para que permanezcan en un ámbito de conciencia y de reconocimiento quiénes son sus padres, que no son los padres una persona ajena a la vida que deben de llevar, sino que son los tutores, son los responsables de parte de Dios para que dirijan sus pasos, cuiden su vida y que puedan el día de mañana seguir por generaciones con una familia sana, santa, limpia y de ejemplo para la sociedad. Pastor Fidel Márquez, también es importante poder conocer nosotros si según la religión y según la Biblia hay una consecuencia, hay un resultado para esos hijos que no honren a sus padres. Sí, en la ley había establecido Dios de que cualquiera que hiriere, maltratare o golpeare o maldijere a su padre, irremisiblemente sería muerto. No había una ley, no había abogado, no había quien lo amparara. Posiblemente aunque su padre dijera: no, no maten a mi hijo, no le hagan daño a mi hijo, ellos tenían la obligación de corregir de esa manera a los hijos. No solamente hacerlo ellos, sino pasarlo a los jueces para que los jueces lo juzgaran y el pueblo lo matara a pedrada, y era la ley de la lápida que caía sobre ellos. Incluso el mismo padre tenía la obligación, si su hijo era contumaz y rebelde, sacarlo a la luz del pueblo y decirle al sacerdote y al pueblo: nuestro hijo es contumaz, rebelde y comelón. Y dice que lo sacaba al lugar donde el pueblo venía y lo apedreaban y le quitaban la vida. Es decir, no había desobediencia de los padres, aunque eran sus hijos, y posiblemente se pudiera pensar algo leve, decía el mal, con solo maldecirlo. Así también lo establece el libro de Job 20:20, dice que cualquiera que maldijere a su padre serán acortado la luz de su mente y vivirá en oscuridad. Quiere decir que le quita la vida para que ya no siga viviendo por haber maldecido a su padre. Pastor, pero en esta generación en la que nosotros vivimos,
en la que los padres de familia muchas veces, e incluso en la familia, se vive una desintegración total en donde solamente está papá, en donde solamente está mamá o están los abuelos y ellos tienen que trabajar para darle el sustento diario a los hijos. ¿Qué recomendación les da a los padres para que siempre mantengan ese amor, que le brinden ese amor necesario a los hijos y que además le enseñen la palabra de Dios? El tiempo de calidad también Exacto. que necesita Exacto. un hijo. Sí, es necesario dedicar todo el tiempo posible y necesario. Estuve en una conferencia con solo profesionistas en una ocasión donde tocábamos el tema que sobre cualquier profesión que se adquiera en la vida, sobre cualquier nivel intelectual, no nos debemos de olvidar nuestras raíces, nuestros principios, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra casa, nuestro hogar, que no tuvimos una escuela antes sino nuestra casa, no tuvimos a otros maestros sino a nuestros padres. El primer maestro y la primera escuela fue nuestro padre y en nuestra casa, y no nos debemos de olvidar, nunca debemos de desatenderlo porque de allí dependemos nosotros. Dependemos del apoyo que nos dio la esposa, dependemos del apoyo y el sacrificio que hicimos pasar a nuestros hijos para lograr un nivel intelectual. Y no podemos abandonarlo, no podemos dejarlo. Tenemos que dedicarle el tiempo, así como a la empresa, como al trabajo, como al deporte, como a todo, mayormente a nuestra familia, conversar con ellos. Dios había ordenado que a los hijos se les tenía que hablar, platicar cuando se levante, cuando ande por el camino, al acostarse. Es decir, en todo tiempo el padre tiene que tener comunicación con los hijos, dedicarles el tiempo para la comunicación, poder conversar con ellos, preguntarles cuáles son sus inquietudes, preguntarle, hijo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te estoy tratando? ¿Te estoy maltratando? ¿Qué te hace falta? Pero muchas veces es lo que menos hacemos como padre, y es cuando el hijo no tiene ni siquiera a veces el valor de acercarse al padre y hacerle una pregunta, porque tiene temor, tiene miedo, porque su padre no desempeña las cosas que debe desempeñar. Si es padre, debe de ser padre para proveer, para darle identidad a los hijos, pero también debe de ser amigo para relacionarse con ellos y que tengan esa confianza. También debe de ser maestro para que les enseñe a sus hijos los valores espirituales, morales, les ayude también en sus tareas en Podemos su pensar casa. que puede ser difícil y que es una carga enorme la que tienen los padres, pero con la ayuda de Dios se puede, pastor. Sí, Pero también algo muy importante, pastor, porque a veces los papás podemos cometer errores, y lo digo porque quizás no hay un manual ni nada para ser padres perfectos, pero podemos tratar la manera de ir por el camino ideal para nuestros hijos. Pero a veces se pierde el respeto entre hijos y padres, y los papás lo que quieren es con castigos, con insultos, con maltratos, hacerlos entender y hacerles ver que la autoridad en casa son los padres y yo soy el que mando aquí y usted me tiene que obedecer. Y si el hijo ya se revela, se vuelve un niño maleducado, con malos modales, se comporta mal y no obedece a los papás, ¿qué es lo mejor que pueden hacer esos padres? Porque la violencia trae más violencia en casa. sí, mencionaba usted que no hay un manual, quizás no que diga exactamente para padre, pero está la escritura, la Biblia, es el manual más antiguo, es el libro de consulta que nosotros no debemos Y de... en cualquier momento En tiene un cualquier consejo momento. para nosotros. Exacto, para todas las áreas que uno quiera, está la Sagrada Escritura. Incluso las leyes en los países son tomadas de la misma Escritura. Muchas organizaciones toman su forma de organización, de administración, basado en la justicia que nos habla la Escritura. Y lo que usted mencionaba de qué hacer con esos hijos, o qué debe de ser ese padre. Primero, acercarse a Dios, encomendarse a Dios, porque de Dios proviene la sabiduría. Dice, si alguien está a falta de sabiduría, demándasela al Señor. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la oración, para que tanto el padre tenga una palabra de consuelo, de aliento, de seguridad, de guía, de luz para su hijo, y que esa palabra lleve ese valor moral, valor espiritual, esa fuerza espiritual para que entre en el corazón de los hijos. Porque muchas veces cuando el padre regaña o castiga a los hijos piensan de que ese padre no los quiere, no los ama, porque ni siquiera les dice por qué los va a castigar. Hay que explicarle entonces Debe de al hijo. explicarle. Yo me acuerdo cuando mi padre me corregía y que era algo
que nos exigía que nos deberíamos de arrodillar delante de Él para castigarnos. Era la forma que nos corregía. Nos arrodillábamos y nos decía: hijo, yo lo voy a castigar por esto y por lo otro, porque esto no lo debió hacer. Pero hoy, en este tiempo, no busca esa forma, esa manera de aislarlo un poquito y luego hacerle ver por qué lo va a castigar, sino si hay vecinos o si hay visita, delante de la visita lo castiga, y no con el cincho, sino con la cacerola, con el garrote, con el zapato, con lo Muchos que Ese- le llegan a pegar también en la boca, en Sí. el Ese rostro, detalle los es muy hijos. importante, pastor, porque de hecho hay a veces niños que son bastante maltratados por los papás. Quizás a veces los problemas no lo saben, no lo saben manejar, manipular los padres. En este tiempo hay mucho estrés, hay muchas cosas que pueden Sí. complicar nuestra rutina, nuestro amanecer, nuestro dormir, pero hay que recordar que los niños, los hijos no tienen la culpa de los problemas. Y a veces quizás los papás es una orientación bastante necesaria la que les hace falta. Esto lo pueden encontrar en una iglesia, pastor. Así es. Todo esto se puede encontrar en la iglesia La Luz del Mundo. Eso me preguntaba anteriormente a qué horas nosotros nos congregábamos. A las 5 de la mañana. El padre de familia, antes de irse a su trabajo, se ha ido ya al templo a orarle al Señor por sus hijos que van a su escuela, por la esposa que queda en la casa. A las 9 de la mañana la esposa vuelve al templo, ora por su esposo, por su marido que anda en su trabajo y por sus hijos que andan también en la escuela. O sea, está sustentando con lo espiritual, está sustentando con la oración ese acercamiento y está pidiendo bendiciones. Al regresar el esposo y regresar a los hijos vienen contentos, la esposa contenta, también feliz, porque están llegando al regazo de su hogar y lo recibe con un vasito con agua o con aquella alegría que han llegado a su casa. Eso es algo muy bonito, el que nosotros pues nos podamos despertar e ir todos juntos a tempranas horas de la mañana a darle gracias a Dios por otro día que Él nos ha dado, y no solamente ir papá, no solamente ir mamá o solamente ir los hijos, sino que todos juntos Todos. en familia. Y como usted lo ha mencionado en la Sagrada Escritura, nosotros tenemos la respuesta, pero Sí. lo que pasa es que nosotros somos muy perezosos y la tenemos en casa incluso y no la podemos agarrar a leer por eso, por la pereza. Pero nos ha brindado usted algunas recomendaciones para los padres, pero creo que es necesario también brindar recomendaciones para los hijos, aquellos que han tenido la dicha de crecer en una familia íntegra, o también para aquellos que solamente han crecido solamente con papá, con mamá, para que no se vayan a salir del huacal. Sí, es necesario de que siempre se mantenga el concepto de que Él es mi papá, aunque quizás no esté con Él, pero sentirse realizado de tener un padre y honrarlo mientras se pueda o en todo el tiempo. Posiblemente muchos hijos se sienten muy avergonzados por sus padres, porque los abandonaron a su mamá, los abandonaron cuando necesitaban, pero Hay resentimiento. hay resentimiento, hay dolores tan profundos que no los llena el dinero. Por ejemplo, la desintegración que se está observando en la familia a causa de la migración a otros países. El padre piensa que con mandarle para un carrito, mandarle para un celular, para una tablet, para una televisión, para satisfacer los gustos, va a llenar ese vacío. De ninguna manera. El padre desempeña el rol de padre estando con sus hijos. El hijo siente el amor y las caricias de su padre estando a su lado, no en la distancia. Y es muy necesario que el hijo no pierda ese sentido que tiene su padre. Mientras se dé cuenta que existe y que vive su padre, debe de procurar a honrarlo. Y es probable que si el hijo logra a mantener eso y a conservar esa dicha, podrá unir otra vez a su padre con su madre, o poder unirse entre la familia. O sea que un hijo puede ser la columna esencial para volver a unir esa familia. Pero si se guarda resentimiento, esa amargura, va a desechar siempre aquel primogenitor, aquel que lo crió. Debe de ver de qué manera cura esa herida y hace que su padre vuelva a su casa. Ya para ir finalizando, pastor, no quiero que se me escape un punto muy importante, creo yo,
y también esencial para llevar una excelente relación entre los padres y para cumplir con este mandamiento que las escrituras nos dicen. Y es que a veces también nosotros solamente para ocasiones especiales visitamos a nuestros padres, no les damos una llamada, no les decimos mamá te quiero, papá te quiero, cuenten conmigo en cualquier situación. Y sabemos que la familia es la que siempre estará a nuestro lado en una necesidad grande, en cualquier dificultad. Es con la familia con quien se cuenta. Pero hay hijos que cometen ese error, pastor, que no están cerca de sus padres, no les honran de corazón, sino simplemente en ocasión. Sí, así eso lo observó Cristo en su tiempo. El Señor les dijo, invalidáis el mandamiento que os fue dicho, honra a tu padre y a tu madre, y lo han cambiado por la tradición. Es decir, nomás en el día que el Estado, que la nación lo anuncia como el Día de la Madre o el Día del Padre, es cuando los hijos se acercan a decirle, papá te quiero, o aquí te traigo este regalo, aquí te traigo este presente, y piensan que eso es todo. De ninguna manera. El padre, mientras viva, el hijo tiene el deber de cuidar de él, de protegerlo, de estimarlo, de honrarlo. ¿En qué se va a honrar a su padre? En la obediencia, en cuidar sus bienes, en cuidar la enseñanza que le está dando. Encontramos en la escritura que estaba Jonadab, que era hijo de unos jóvenes, quienes fueron invitados a tomar vino, a tomar licor. Y aunque este era un hombre bueno, que los estaba invitando, ellos dijeron, no tomaremos vino, porque nuestro padre Recab enseñó a nuestro padre, que era su abuelo, a que no tomáramos vino. De generación en De generación, generación en generación iba la obediencia, pero también la honra aún ya muertos. Es decir, honraban a su descendencia, honraban a su abuelo, aunque no estaba, pero ellos... Se guarda un respeto. Se guarda ese respeto, esa integridad también de la familia. Y qué bonito seguir de esa manera. Pues deseamos que Dios bendiga a la sociedad, a todas las familias, y gracias por invitarnos a compartir esta bendición, porque esto es lo que nos ha enseñado a nosotros un apóstol, un maestro, que en este año 2014 cumplió sus 50 años de aniversario de su ministerio y nos ha inculcado en la familia los más altos valores de la humanidad. Pastor, ha sido un gusto tenerlo con nosotros acá en Buenos Días Oriente, pero también para las personas que sientan la necesidad, y no solo por necesidad, sino porque es lo que puede ayudarnos espiritualmente. Si estamos bien de espíritu, estamos bien de corazón, de mente, de cuerpo, de salud. Así que, ¿dónde está ubicada la iglesia a la cual usted pertenece, pastor, para las personas que quieran visitarles, conocer las instalaciones y también congregarse con ustedes? Sí, estamos ubicados en la colonia Milagro de la Paz, en la calle Ávalo y avenida Maquiligua, casa número 4. Aquí también en el barrio San Nicolás, en la tercera avenida sur, hay en la Colonias Unidas, por la 15 de septiembre, también en la colonia San Carlos, en el Jute, en la Villal. Es decir, en San Miguel hay muchos lugares, muchos templos que están abiertos desde las 4:30 de la mañana todo el día, para que cualquier persona que quiera ir a hacer su oración, consultar algún problema también con el ministro, para que le oriente a conservar la integridad familiar o esos valores, pues ahí estamos para atenderles. No hay excusas para todas aquellas personas que dicen yo no voy a la iglesia, yo no estoy en comunicación con Dios por mi trabajo, por el tiempo. Ahora pues vemos claro que sí se puede, y es lo que nos ofrece la iglesia, la luz del mundo. Muchas gracias, Pastor Fidel Muchas Márquez, gracias por acompañarnos en esta mañana, recordando que hemos estado abordando este tema tan interesante de honrar a padre y madre. Pero también en Buenos Días Oriente nosotros nos preparamos para compartir con usted toda la información referente al acontecer noticioso, eso en la sección de Vuelta al Mundo.